¿Qué les parece que se busca al hacer esto? Bola nomás, y para parecer más interesante no me agarra y hace esto con tu pincel o con tu palito, con lo que sea. No. En realidad, lo que estás haciendo es ¿qué cosa? Desprendiendo electrones por frotamiento. ¿Sí? Eso es un proceso de, vamos a decirle, para electrificar o electrizar ciertos, cualquier cuerpo. Vos agarrás y empezás a frotar. ¿Y qué es lo que haces al frotar? Estás desprendiendo los electrones que están en las últimas capas. Esos pues son electrones que no están muy unidos al núcleo, sino que como están muy alejados, la fuerza de atracción que hay entre ellos es muy pequeña. Entonces vos qué haces, le rozas a este y le quitas. Entonces el cuerpo queda cargado eléctricamente. ¿Se entiende eso? Ahora, vamos un poco a analizar un fenómeno que una vez ocurrió, el año pasado por ahí ocurrió. Había demasiado viento acá en el país. Entonces, ocurría, a muchísima gente le pasó que, eso que le dije, que vos le rozas a tu compañero y parece que te corre, o vos te bajas del auto y parece que te corre el auto. ¿Por qué pasaba eso? Porque había demasiado viento seco. O ponerle estar en tu auto. Y como hay mucho viento seco, ¿qué es lo que pasa? El viento empieza a desprender o desprendía los electrones que están sobre la capa de esto. Entonces, como vos desprendés electrones, esto puede estar neutro, y al desprender electrones, ¿qué pasa? Tenés más protones que electrones, porque se dan cuenta que vos no podés desprender protones, no podés agarrar y quitarle del núcleo. Esto es imposible de hacer. Esto ya es algo que, vamos a decir, de física mucho más avanzada, tipo estas fuerzas, las fuerzas de unión de estos cuerpos. Pero es bastante lógico, ¿verdad?, que no pueden quitar los protones, que es lo que vos podés desprender, los electrones de las capas más externas. Entonces, ¿qué hacía este viento seco? Desprendía electrones del vehículo. Y si se desprenden electrones de acá, ¿cómo queda el vehículo? Queda cargado positivamente. ¿Se entiende? Entonces, como el vehículo tiene carga, ¿por qué no se descargaba eso? Porque en el suelo se tienen las ruedas, y las ruedas están hechas de ¿qué cosa? Caucho, ¿verdad? De caucho, es el neumático, y el neumático es un material ¿de qué tipo? Acá vamos a ver enseguida que es un material aislante. Entonces por eso no se podía descargar a tierra, vamos a decirle. Y vos venís, te bajás del auto, pisás tierra y ¿qué pasa? Al cerrar el auto, sí o sí ese electrón quiere ir a tierra. Por eso te corría el vehículo. Pero un ratito nomás es. ¿Por qué un ratito? Porque va a llegar nuevamente al equilibrio. ¿Sí? Ahora, primer principio que vamos a analizar. Si vos tenés dos cuerpos que tienen una carga y los pones en contacto, ¿qué va a pasar al separar estos cuerpos? Se va a mantener esta suma de cargas. ¿Sí? Si esto tenía una cierta carga y esto tiene otra carga, y vos ponés en contacto, ¿qué busca? Se busca el equilibrio de las cargas. Y vos volvés a desprender eso, y no es que quedan neutros, sino que esto queda con una cierta carga y esto queda con otra carga. ¿Sí? No son iguales estas cargas. Ojo con eso. Clásico error de los alumnos. Dicen que estos están cargados, los pones en contacto, los desprendes y quedan cargados de otra forma. ¿Sí? O que o sea, en la mayoría de los casos estas van a ser distintas, estas cargas nuevas. ¿Sí? Ahora, si el ejercicio en sí a mí me dice que los cuerpos son idénticos, son igualitos, dos esferitas, ¿qué pasa? Ahí sí las cargas finales, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿Se entiende eso?
Entonces, ya analizamos dos formas de que un cuerpo tenga carga. La primera que les mencioné allá, ¿cómo era? Por frotamiento, desprender los electrones que están en los niveles más externos de energía. Y otra forma de electrizar, vamos a decir, un cuerpo, ¿cómo es? Por contacto directo entre ellos. Imagínense, yo tengo una esferita con una carga de 3 coulombs y tengo un cuerpo que no tiene carga. Entonces, si estos cuerpos, estas esferitas son iguales, ¿qué va a pasar según este principio? La carga inicial del primero más la carga inicial del otro, ¿a qué va a ser igual? Pongo en contacto y lo separo. Entonces, ¿esto qué tiene? Q1' y Q2'. Tienen nuevas cargas. Ahora, si son idénticas estas pelotitas, ¿cómo son Q1 y Q2? Iguales. Eso es lo que dijimos acá. Entonces, voy a poner acá. Este es el primer principio. Ahí está. Pero como Q1 y Q2 son iguales, ¿cómo va a quedar? 2 veces Q1'. Y el 2 pasa dividiendo, ¿y cuánto me queda Q1'? 3 sobre 2, 1,5. ¿Y Q1' a quién era igual? A Q2'. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vos tenés un cuerpo con una carga y un cuerpo neutro. Y cuando lo pones en contacto, y son idénticos, y los separás, ¿qué ocurrió? Este quedó con 1,5 y este quedó con 1,5. Entonces, ¿qué lograste? Lograste electrizar esta esferita. ¿Se entendió eso? Dos formas de electrizar. Ahora, ¿cuál es otro principio de la electrostática? Ojo, esto va a ocurrir. Esto se experimentó todo eso y ocurre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es otro principio? Al aproximar dos cuerpos con carga eléctrica aparece una fuerza entre ellos. ¿Sí? Ahora, si las cargas tienen mismo signo, ¿qué va a pasar? Se repelen. Y si las cargas tienen signos contrarios, ¿qué va a pasar? Se atraen los cuerpos. Les pregunto, acá, ¿existe una fuerza entre estos dos? Fíjense, 0 es la carga. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Al aproximar dos cuerpos con carga eléctrica. ¿Sí? Esto es un cuerpo neutro. En teoría acá no aparece la fuerza. Pero cuando yo los pongo en contacto y los vuelvo a separar, les pregunto, ¿aparece una fuerza entre ellos? Sí, porque ya tienen carga. Y como ambas cargas son positivas, ¿qué va a pasar con estos dos cuerpos? ¿Se atraen o se repelen? Cargas iguales se repelen. Entonces, así va a ser la fuerza entre ellos. Es como el imán. Vos agarras un imán y si son iguales, si vos aproximas los signos iguales, ¿qué va a pasar? No podés cerrar porque se repelen. En cambio, si das la vuelta, cargas de signos contrarios se atraen, se pegan los imanes. ¿Y hicieron alguna vez esa prueba? Si hicieron una vez, rompieron un parlante y comenzaron a joder ahí con los imanes. ¿Sí? Lo mismo, tipo el magnetismo y lo que es la parte eléctrica van de la mano. ¿Sí? Casi lo mismo. ¿Se entendió eso? ¿Sí que aparece la fuerza? Excelente. Ahora, para cerrar y salimos un ratito del proceso, existen materiales que son conductores y materiales que son aislantes. ¿Cuál es la diferencia? Los conductores poseen electrones libres que se pueden mover, que son los metales. ¿Qué quiere decir eso? Que los metales acá tienen muchos electrones libres que es, tipo, están ahí en la nada, vamos a decirle, y vos le sometes a una cierta fuerza o un cierto campo y ellos se reordenan y quieren moverse porque existen muchos electrones libres. ¿Eso dónde? En los conductores. Ahora, los aislantes no poseen electrones libres. ¿Qué quiere decir eso? Que
cada electrón básicamente tiene su compi ahí con el protón, tiene su pareja. Entonces no hay electrones libres. ¿Y qué pasa? Es muy difícil que pase la electricidad por los aislantes. ¿Y cuál sería ejemplo de materiales aislantes? La madera y los plásticos, por ejemplo. Por eso vamos a decirle que el cable, ¿qué tiene? Vamos a decirle que en la parte de adentro los filamentos de qué suelen ser de cobre, o que también se suele usar para conducir aluminio. Entonces, ¿por qué se utiliza eso? Porque son metales y tienen muchos electrones libres. Entonces, ¿qué vos haces? Le metes acá al aluminio una cierta corriente de electrones y van para allá. En cambio, si yo le meto acá a la madera una corriente de electrones, va a ir para allá, va a ir, pero no va a llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque no tiene electrones libres. Por eso se llama aislante. ¿Se entendió eso? Perfecto. Y esta es la primera parte de nuestra clase. Que, ojo, ¿qué tenemos que aprender? Carga elemental, muy importante esta formulita para saber la carga de un cuerpo. Que también hay que saber este principio. Les pregunto, ¿siempre estos son iguales, las cargas finales? Solamente si son idénticas las esferas. Y al aproximar dos cuerpos, que aparece entre ellos? Una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión. ¿De qué depende la atracción o repulsión? De los signos. Cargas iguales, o sea, positivo con positivo, se repelen. Negativo con negativo, se repelen. Y positivo con negativo se atraen. ¿Cómo pueden ver eso? Con los imanes. ¿Sí? Compren un imancito y se van a dar cuenta. Tipo, los polos positivos jamás vas a poder unir. Y polo positivo con polo negativo queda luego pegado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. Entonces, vamos a verlo ahora. 9:50 justito, 10:15. Todos acá vamos a continuar nuestra clase. Coman bien en el receso porque no creo que a las 12 terminemos nuestra teoría. ¿Sí? Voy a hacer todo lo posible, pero 12:10.